Ok, vamos a ver un tema. El siguiente tema es aminas. Esto ya me la voy a poder llevar más rápido. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos visto muchas reacciones de aminas. Ujú. Vimos cómo reaccionan las aminas, cómo formar aminas, ¿sale? A partir de las reducciones de, los de las últimas clases que acabamos de ver, que es la de la sustitución nucleofílica en el asilo. Entonces, eso ya lo vimos. Pero obviamente, pues sí les voy a dar un poco más también de aminas para que puedan ver la importancia de las aminas, porque son importantes las aminas, ¿sale? Obviamente las alquilaminas que apestan, dónde están las aminas, ¿sale? Esta es la venta, las primeras diapositivas, esta ya las tenía preparadas porque se las di a uno a la clase de biología. Entonces, ya si ven algo que me dirija a los de biología, pues no hagan caso omiso, ¿sale? Y entonces vamos a continuar con la importancia de la importancia biológica de las aminas, un poquito de nomenclatura de aminas, ¿sale? Pero bueno, esta clase ya la tenía preparada. Entonces, bueno, seguimos. Ok, las aminas, como ven, son derivados orgánicos del amoníaco. Este es el amoníaco. En donde las aminas se van sustituyendo los hidrógenos por grupos alquilos o sustituyentes. Entonces, la amina más simple, si lo quisiéramos llamar, es el famoso amoníaco. ¿Sí? El amoníaco, las aminas son derivados del amoníaco, en donde, repito, se sustituyen los átomos de hidrógeno. ¿Ok? Este es el famoso amoníaco, o muchos los dibujamos así, NH3. ¿Sale? Este es el amoníaco y las aminas son derivados de amoníaco en donde los hidrógenos se sustituyen por Rs, que son los sustituyentes. Tenemos la amina, pues, por ejemplo, esta amina primaria, la famosa dopamina, que es un neurotransmisor, la adrenalina, ok, si podemos ver aquí dos grupos funcionales muy interesantes, los fenoles, ajá, y esta amina que es secundaria, esta amina es secundaria, NH2 es amina primaria, esta amina secundaria. Tenemos, por ejemplo, los aminoácidos. Las aminas primarias son muy comunes en los aminoácidos. Ya ustedes van a ver en bioquímica, pues de entrada, la importancia de los aminoácidos, que los aminoácidos son los que forman las proteínas, ¿ok? Las proteínas, la importancia de las proteínas, que son formadas por miles y miles de aminoácidos unidos entre ellos, ¿ok? Entonces aquí tenemos aminas primarias, ¿ok? Los aminoácidos ejemplos tenemos el triptófano, la piperacina es una amina secundaria, ajá, así que ven, son dos aminas secundarias. Es un fármaco que se utiliza para eliminar los parásitos intestinales, un antiparasitario. La famosa niacina, que es el ácido nicotínico, una vitamina. La piridoxina, la vitamina B6, esta famosa histamina, ajá, es un vasodilatador. ¿Qué más podemos tener de las aminas? Pues las aminas, por ejemplo, la morfina, que es un analgésico muy, muy potente, las morfinas. La cocaína, desgraciadamente, muchos de los compuestos con nitrógeno, ajá, están presentes en estas drogas ilegales, como por ejemplo la cocaína, ajá, la nicotina, pues ya la vimos, ajá, los que fuman. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son neurotransmisores, ajá, son neurotransmisores que la adrenalina, cuando nos ponemos a discutir con alguien en una pelea, se nos sube la adrenalina, que han escuchado, ¿no? La dopamina, ajá, la dopamina tiene mucho que ver, es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con nuestros sentimientos, ajá, y emociones, ¿ok? Eso lo van a ver más adelante ustedes en bioquímica, toda la química del cerebro, muy, muy, muy importante y está regulada por muchos derivados de aminas. ¿Sale? Las aminas son bastante, bastante interesantes. Algo muy importante y muy, muy bonito también de los compuestos nitrogenados es que la mayoría de ellos se obtienen en la naturaleza. Ajá. Aquella rama de la química orgánica en donde se pueden obtener compuestos de nitrógeno derivados de la naturaleza se le conoce la química de productos naturales. Y es muy bonito en las plantitas, hay miles de plantas, miles de especies de plantas, ajá, y muchas de ellas ya sabemos que son plantas medicinales. Esas plantas medicinales, pues ya sabemos que, por ejemplo, que para cierta enfermedad nos hacemos nuestros tecitos. Pues la mayoría de estos test tienen varios compuestos nitrogenados, ajá, conocidos como alcaloides. Ajá, los alcaloides son compuestos nitrogenados derivados de productos naturales. Entonces lo que se hace la química de productos naturales es, de esas plantitas,
se va aislando las moleculitas para ver quién de esas moleculitas son las encargadas realmente de que haga esa actividad farmacológica, ¿sale? Entonces lo que se hace en la química de los productos naturales y podemos obtener, por ejemplo, la morfina, esta, por ejemplo, la estreptocidina, es una moleculita que se obtiene no me acuerdo cómo se llama esta plantita, a lo que voy simplemente para que vean lo bonito de la química de productos naturales, de toda la variedad de moléculas, ya sea moléculas oxigenadas, moléculas nitrogenadas, se obtienen de productos naturales. Entonces es un área muy, muy bonita esta productos naturales porque lo que se hace mucho en el Instituto de Investigaciones Química Biológicas hay investigadores que se encargan de ciertas raíces o de ciertas plantas, desde, sobre todo endémicas del estado de Michoacán, pues analizar todas las moléculas que tienen esas plantitas, ¿sale? Muy, muy, muy interesante. Y yo lo que hago como químico orgánico es, yo puedo agarrar esas moléculas, las que ellos aíslan las que ellos separan de esas plantitas, de esas raíces, puede ser en cualquier parte del árbol, por ejemplo, raíz, hoja, tallo. Cada uno tiene sus moléculas muy definidas. Yo puedo tomar esas moléculas y con la química orgánica, pues yo puedo transformarlas y poder hacer de ahí sacar compuestos que son anticancerígenos, antiparasitarios, etcétera, ¿sale? Entonces, como les digo, algo muy importante de las aminas, que esas aminas derivadas de productos naturales se le conoce como alcaloides. Entonces, cuando ustedes escuchen alcaloides, es que estamos hablando de compuestos nitrogenados derivados de aminas. Y hay libros que se encargan de alcaloides, y por eso aquí ustedes ven aquí todas esas plantitas, estos productos naturales, porque se pueden obtener muchos, muchos productos derivados de nitrógeno. Se le conoce alcaloides. Por ejemplo, estos cubanos, te voy a poner la referencia, esta plantita, tan solo fíjense de esta planta de la flor, toda la variedad de compuestos nitrogenados que uno puede obtener tan solo de esta flor, ¿sale? Entonces es interesante porque el analizar, sí, por eso les digo, hay doctorados, hay investigadores que solamente se dedican a extraer por ejemplo, como en el caso de esta flor, todas las moléculas derivados de nitrógeno, o sea, los alcaloides, que vienen de estas plantitas. Y yo lo que hago, a mí me gusta, por ejemplo, de que me den estas moléculas para yo preparar derivados. Hacer derivados se le conoce como semisíntesis y ver si tiene alguna actividad. O por ejemplo, digamos que esta hoja, digamos, supongamos que esta hoja se utiliza mucho para el tratamiento no sé, que ya ven ustedes que se sienten muy inflamadas, muy inflamados, pues se hace un tecito de esta hojita y resulta que se obtiene todas estas moléculas. Pues lo que se hace es probar cuál de todas las moléculas que se aislaron es el que tiene el poder antiinflamatorio. Y si digamos que tienen esta, digamos que de esta estoy suponiendo, digamos que esta es la que tiene el poder antiinflamatorio, entonces lo que nosotros hacemos es, para no acabarnos la naturaleza, porque si ya identificamos quién es la molécula encargada en este caso, del antiinflamatorio, y de todas las moléculas que se aislaron, una de ellas es la que tiene el poder antiinflamatorio, pues ya una vez que elucidamos la estructura, que vimos la molécula, lo que nosotros ahora lo que hacemos es, la síntesis orgánica es cómo obtener esa molécula, pero a partir de productos sintéticos para llegar a ella. Entonces es muy interesante toda esta química de los productos naturales, porque para no acabarnos la naturaleza, porque imagínense tan solo si nosotros para obtener algo, una de las ventajas de los productos es que se requiere toneladas de estas plantitas para obtener hasta a nivel miligramos, miligramos. Por eso nosotros lo que hacemos es tomar estas moleculitas, ya una vez que el químico que se dedica a productos naturales nos la identifican y nosotros la sintetizamos, ¿sale? Entonces es muy, muy bonita esta química, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos tenemos estos corales, también los compuestos nitrogenados se pueden obtener de de, de las algas marinas, de los corales, aquí tenemos un ejemplo de este coral, ajá, se le llama química acuática.
pueden obtenerse también estas moléculas bastante interesantes, ¿sale? Entonces, es una prueba de lo que vean lo bonito y lo hermoso que es la naturaleza, cómo podemos sacar moléculas de diferentes formas y una vez que nosotros analizamos y observamos la estructura de estas moléculas, pues para no acabarnos toda la naturaleza, matar todo el coral, pues ya una vez que identificamos, ahí nosotros los químicos orgánicos lo que hacemos es cómo prepararla a partir de productos sintéticos y llegar a esa misma molécula, ¿sale? Entonces les digo, es muy bonito y toda la diversidad de estos productos alcaloides, ajá, que son los que más abundan en la naturaleza, compuestos nitrogenados, podemos obtener estas moléculas muy bonitas, ¿sale? Porque la mayoría tienen actividad. Son anticancerígenos, antifúngicos, antiparasitarios, sale antimaláricos, pues es muy interesante todo este tipo de moléculas, ¿sale? Una de las desventajas de las aminas también es que, por ejemplo, las aminas alifáticas, estas aminas alifáticas apestan como no tienen idea. Por ejemplo, esta amina es un diamina, son dos aminas primarias, se le conoce como cadaverina. El olor de los cadáveres, ajá, cadáveres putrefactos, este es el famoso, esa es la molécula responsable del olor de la putrefacción de los cadáveres, o por ejemplo la putrescina, lo único que cambia es el número de carbonos. Aquí es 1, 2, 3, 4. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Estas aminas apestan como no tienen idea. O sea, tan solo la putrescina es esta amina. ¿Ok? El olor putrefacto son aminas alifáticas. Apestan la putrescina, la cadaverina, todo ese tipo de olor tan feo que tienen estas aminas, ¿sale? Entonces, por eso muchos decimos que las alquilaminas, pues todas huelen a pescado. O sea, un olor característico de todas las mugres aminas es que huelen a pescado, apestan horrible como no tienen ideas. Es la desventaja de las aminas, apestan como muchísimo. El olor a pescado también son derivados de alquilaminas. O sea, no solamente el azufre hace que huela a característico a huevo los azufres. Ajá. Todavía el azufre se puede como que medio soportar el olor, pero olores de alquilaminas como la cadaverina, la putrescina, pues no. ¿Sale? Entonces, esa es la importancia, por decir, biológica de las alquilaminas o donde se encuentran las aminas aromáticas, ¿sale? Digo, alifáticas. Ok, entonces para ver, pues tenemos las aminas, ya vimos, ¿no? Las aminas se clasifican como aminas primarias, NH2, aminas secundarias, NH, los demás son Rs y aminas terciarias, ¿sale? En donde el nitrógeno no tiene hidrógeno, ¿sale? Y obviamente, pues el amoníaco no entra, porque el amoníaco ya es una molécula como tal. NH3, ajá, con su par de electrones. Este es el famoso amoníaco. Entonces tenemos tres tipos de aminas. Las aminas primarias, las aminas secundarias y las aminas terciarias, ¿ok? Más adelante vamos a ver las aminas cuaternarias, pero es que esas tienen carga. Y si se fijan, estas aminas son neutras. ¿Sale? No tienen carga. Como esta. Vamos a ver las famosas sales de amina cuaternaria. Pero esa la pongo en otro tema porque ahí son con cargas, ¿sale? ¿Qué podemos ver de las sales de aminas cuaternarias? Recuerden, el nitrógeno con tres enlaces, recuerden que puede ser RRR, y su par de electrones pues es neutro. Un nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es neutro. Entonces un nitrógeno con tres enlaces va a ser neutro, como aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué pasa si el nitrógeno tiene cuatro enlaces? 1, 2, 3, 4 electrones de valencia, le falta un electrón, por lo tanto es positivo. Entonces, estas aminas que tienen carga positiva se les conoce como aminas cuaternarias. ¿Sale? Aminas cuaternarias, aquí lo podemos ver. ¿Sí? Son aminas cuaternarias. Esta es la carga del átomo de nitrógeno, es positivo. Y podemos tener ejemplos en que realmente estas aminas tiene como su contrayón. Recuerden que es un enlace iónico. Entonces, en un enlace iónico se requiere un catión y un anión. El catión es la amina protonada, que tiene carga positiva,
Y el anión siempre va a ser, o en general siempre va a ser un halogenuro. Un halogenuro de ese catión, que es la amina cuaternaria, pues siempre va a ser un cloruro, un bromuro, un yoduro. Sale en general, sale, pero no siempre, no siempre. Por ejemplo, la acetilcolina, ajá, es un neurotransmisor, ajá, y si se fijan, es un nitrógeno con carga positiva. Lo que voy es que lo que quiero es que ustedes vean, independientemente del anión que esté unido a la carga positiva, por ejemplo, si es un bromo, es un bromuro de alquil, o sea, un yoduro de alquil. No me voy a meter a esta nomenclatura porque no es necesario, pero lo que quiero es que puedan entender la diferencia entre una amina primaria, secundaria y terciaria. Amina primaria, secundaria y terciaria son neutras, y las aminas cuaternarias, el nitrógeno tiene 4 enlaces y por lo tanto es carga positiva. Es lo único que quiero que puedan identificarlo, ¿sale? Vamos a ver un poco de la nomenclatura de las aminas. Entonces, como les digo, es muy fácil la nomenclatura. Por ejemplo, de las aminas primarias es conocer el sustituyente R y ponerle el nombre amina. En este caso, el sustituyente es un etilo. Entonces sería etilamina. Pero las aminas secundarias, como son dos sustituyentes, puedes dar el caso de que si son el mismo sustituyente, por ejemplo, es un isopentilo. Ese sustituyente es el isopentilo. Pero como son dos, si se fijan, son dos, sería diisopentil y termina con amina. ¿Ok? O por ejemplo, esta amina terciaria. Tienes dos etilos y un metilo. Sería dietil, metil, amina. ¿Ok? Esa es una forma de nombrarlos. Y las sales de amina cuaternarias no es necesario que no la aprendamos con ustedes, pero bueno, mínimo para que vean cómo se llama, porque generalmente, como les dije, el anión de estas sales de aminas cuaternarias pues son halógenos. Cloruro, bromuro y yoduro, que son los principales, cloruro, bromuro y yoduro. Entonces puede ser cloruro, por ejemplo, este es un cloruro de tetrabutil, son 4, butil, cloruro de tetra, butil, amonio, ¿sale? Es así más o menos cómo se nombran las aminas cuaternarias, ajá, pero las más importantes, y si quiero que les quede más claro, son estas aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿sale? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, ciclo, es una amina terciaria, es un ciclohexil y tiene dos dimetil, entonces sería ciclohexil dimetilamina. O por ejemplo, esta posición ya habíamos dicho que era la bencílica, entonces es muy fácil de nombrarlo. Como esto es un bencilo, pues bencil, amina. Y este, por ejemplo, es un bencil, digo, es un fenil, son fenilos, son los bencenos, fenilos. Ajá, difenil, son dos, difenil, amina, ¿ok? O por ejemplo, la anilina, que es la amina aromática, esta anilina, ya vimos que tiene su nombre común, entonces se puede nombrar si le tengo sustituyentes, por ejemplo, en orto, ajá, es un etil, ortoetil, anilina, así como lo vimos con los fenoles, ¿no? Esto es un orto, etil, anilina. O por ejemplo, fíjense muy bien cómo se pone esta nomenclatura también de las N. N quiere decir, anilina ya es esta, pero ¿cuál es su sustituyente? ¿Cuántos etilos hay? Son dos etilos, entonces, pero están unidos obviamente esos etilos al nitrógeno. Entonces se le conoce como NN. Ajá, o sea, son dos sustituyentes unidos al nitrógeno, NN-dietil, anilina. O por ejemplo esta, hay un metilo en posición 4, 4-metil anilina, ¿sale? Esta es típica, sería terbutil, amina. Esto es un ciclohexil, amina y la anilina, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, las aminas, esta amina secundaria es terciaria. Esta amina terciaria sería, eso es un etil, metil y propil. Ajá, se nombra a partir del abecedario. Entonces el primero es eje de etilo, etil, metil, propil, amina. Por eso hice mucho hincapié en el primer examen que aprendieran mucho los sustituyentes que identifiquen metil, etil, propil, exil, etc. Estas son etilo, es el mismo. Dietil,
amina. Esa es una amina secundaria. O es que son tres metilos, son trimetilamina. ¿Sale? Está muy fácil, ¿eh? Las nomenclaturas son súper fácil. Ok, ¿qué más vamos a ver de los nitrógenos? Los nitrógenos, en general, los derivados de amoníaco, los nitrógenos derivados de amoníaco, tienen hibridación sp3. El par de electrones, obviamente tiene un par de electrones libres que están en un orbital sp3. Ajá, todos son sp3. Aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático de estos pares de electrones. O sea, pueden ver toda la densidad electrónica que da el rojo debido a este par de electrones libres. En general, las aminas que tienen un par de electrones libres, por ejemplo estas, independientemente si es amina primaria, secundaria o terciaria, ¿sale? Realmente se acomodan de una forma tipo bipiramidal trigonal, ¿sale? Aquí es como si fuera una bipirámide, ujú, pero este sería el trigonal, ¿sale? Es una bipiramidal trigonal, no es un tetraedro como tal, ¿sí? Porque el tetraedro es este par de electroncitos, ya le quita la forma de un tetraedro, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos ver de los ángulos de enlace? Por ejemplo, el amoníaco, que es el más simple, pues son 107 grados, y si se van sustituyendo, pues sube un poquito, un grado más a 108 grados, ¿sale? Pero si se fijan, tiene hibridación sp3, sale un ángulo de enlace de 109 grados, 108 grados, ¿sale? Entonces es lo que más podemos ver. Obviamente, si les pongo la anilina, ustedes ya me pueden decir, porque la anilina ya es aromática. La anilina es derivada de un benceno. ¿Qué hibridación tiene la anilina? Aquí la anilina, para que vean, si tiene hibridación sp2. Ajá, porque el carbono es del benceno y ya sabemos que el carbono es de un benceno, todos los carbonos son sp2. Ok, ¿qué más podemos ver estas aminas? Entonces les digo, en general la más típica pues, son las alquilaminas. Alquil por los grupos alquilos, aminas, ¿sale? Hibridación sp3 porque estos carbonos son sp3. ¿Ok? ¿Qué más podemos observar? Así, otra cosa, porque no creo que se hagan bolas. La anilina, por ejemplo, si tuviéramos este derivado de anilina, ¿no? Porque en los libros nos explican que el nitrógeno de la anilina es sp2. Pero ¿qué tal este? NN-dimetilanilina. Dimetilanilina también es un sp2. Ujú. El nitrógeno sigue siendo un sp2, independiente de la sustitución de estos Rs. Ujú. Entonces, todos los nitrógenos derivados de anilinas, son sp2. ¿Ok? Que sí, 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 sí quiero que les quede muy claro esta parte. ¿Sale? ¿Qué más podemos ver? Los ángulos de enlace, etcétera. ¿Sale? También, obviamente, el carbono-nitrógeno. Carbono-carbono, carbono-nitrógeno. Es más chico el enlace carbono-nitrógeno que un carbono-carbono. Ok, bueno, ya vimos, por ejemplo, fíjense muy bien el tipo de geometría. Les digo, aquí es como si estuviera el par de electroncitos. La hace como tipo un bipirámide, una bipiramidal trigonal, con ángulos de enlace de, ¿qué les dije? 108 aproximadamente. Y 108, 108, 109 es típico también de un sp3. ¿Vale? Obviamente lo que nos quiere decir aquí es que este enlace está, si ustedes fuera de la pantalla, este en la pantalla y este en la pantalla. No es un tetraedro como tal. Bueno, más bien, este está detrás de la pantalla. Este quiere decir que está detrás de la pantalla, este está adelante de la pantalla y este está en la pantalla, así en el plano. Y acuérdense muy bien que cuando lo vean punteado, lo que les dije la otra vez en la clase en vivo, estas punteaditas quiere decir que están hacia atrás y estas cositas quiere decir que está hacia adelante. Es simplemente estereoquímica, o sea, dónde están en el espacio. ¿Qué más podemos ver de las aminas?
como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, entonces ya saben cómo va la electronegatividad. Carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, oxígeno es más electronegativo hacia acá. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Eso lo hace menos polar que los alcoholes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las aminas son menos polares que los alcoholes. Punto. ¿Sale? ¿Qué más podemos saber de las aminas? Las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas. Pueden formar puentes de hidrógeno, las aminas primarias y secundarias. ¿Por qué las terciarias no? Porque obviamente no tienen no tienen hidrógeno. Son aceptores de puente de hidrógeno. Las aminas terciarias, este par de electrones de las aminas terciarias son aceptores de puente de hidrógenos nada más. Sí, pero las aminas primarias y secundarias tanto pueden donar, pueden ser donadores de puente de hidrógeno como aceptores de puente de hidrógeno, ¿sale? Pero algo que sí les quede claro es que entonces los alcoholes son más polares que las aminas, ¿sale? ¿Qué más podemos ver? Algo interesante de las aminas. Bueno, aquí podemos ver la interacción de puente de hidrógeno. Este nitrógeno, cómo interacciona con este hidrógeno derivado de esta amina. ¿Ok? Es así como se visualiza las interacciones de puente de hidrógeno y eso hace que tengan que tengan puntos de ebullición, obviamente van a tener punto de ebullición en general un poquito más alto que los alcanos, alquenos y alquinos, y también van a tener un poquito más altos que los halogenuros de alquilo. ¿Ok? ¿Qué más podemos saber de las aminas? Pues cambia mucho, eso sí, ojo, miren. Esta es una amina primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué podemos ver de los puntos de ebullición? Que entre más sustituida, el punto de ebullición baja y además es lógico, ¿no? Porque aquí y acá hay puentes de hidrógeno, pero no acá. Entonces, una mina terciaria no hay puentes de hidrógeno y por lo tanto no tiene esa fuerza que permite que las moléculas estén juntas. En comparación ahora, entre la propilamina, que es una amina primaria, y esta etilmetilamina, fíjense la diferencia. ¿Cómo cambia el hecho de tener tan solo dos hidrógenos a un hidrógeno? ¿Qué podemos decir? Las aminas primarias tienen puntos de ebullición más altos que las aminas secundarias y mucho más altos que las aminas terciarias, ¿vale? Que también las aminas primarias tienen puntos de ebullición más altos. Bueno, de hecho, en general, estas aminas, primaria, secundaria y terciaria, tienen puntos de ebullición más altos que alcanos, alcanos, alquinos y halogenuros de alquilo. ¿Qué más podemos ver? Algo más muy interesante. Ya vimos en general punto de ebullición. Los éteres, obviamente los éteres son más polares que las aminas. Los éteres van a tener puntos de ebullición más altos que las aminas terciarias. Eso sí, los éteres, si yo elijo esta es una amina terciaria y un éter. Algo que sí les debe de quedar claro es, entre una amina terciaria, aquí tenemos la amina terciaria, y lo comparo con un grupo funcional éter, el que va a tener mayor punto de ebullición va a ser obviamente los éteres, porque los oxígenos son más electronegativos que el nitrógeno. Entonces, esa diferencia de electronegatividad va a hacer que el éter tengan puntos de ebullición más altos que las aminas terciarias, ¿sale? Y obviamente, una amina primaria o secundaria, una amina primaria o amina secundaria, ojo, fíjense cómo me lo estoy llevando de la mano. Una amina primaria o secundaria tiene puntos de ebullición más altos que los éteres. ¿Ok? En general. Y obviamente los alcoholes van a tener puntos de ebullición más altos que cualquier amina. Perfecto, entonces hasta aquí ya regreso otra vez con ustedes porque las demás diapositivas, si las vieron, pues estaban muy, muy simples porque era para los de biología. Ok, entonces ya ahora regresamos a estudiar algo más bonito de las aminas. Ya le metemos más complejidad, ahora sí. Entonces ya saben, las aminas pueden reaccionar como nucleófilo, y eso ya lo hemos visto muchas veces. Y pueden reaccionar también como bases de Bronsted, acuérdense, pueden abstraer protones, aceptores de protones o como nucleófilos, eso ya lo hemos visto, para formar estaminas cuaternarias o
para formar aminas protonadas. Acuérdense cuando se forman aminas protonadas porque actúa como base. Entonces las aminas en general, las aminas son consideradas bases débiles. ¿Sale? Entonces las aminas ya saben, pueden actuar como un nucleófilo, y esas reacciones ya las vimos, o pueden actuar como aceptores de protones. Pues son bases de Bronsted. Ok, ya nada más para que ustedes vean un poquito. Como les dije, las aminas, hay dos tipos de bases. Igual como cuando estuvimos viendo de ácidos. Hay dos tipos de bases. Las bases fuertes son aquellas que se disocian al 100% para formar iones hidróxidos. En este caso, pues, las bases fuertes más típicas, pues tenemos el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio. ¿Qué más? ¿Qué más? El hidróxido de calcio. Mm, los hidróxidos de estroncio, por ejemplo, ¿sale? Son hidróxidos del grupo 1A y del grupo 2A, a excepción creo que del berilio, ¿sale? Pero todos esos son bases fuertes. Como les dije anteriormente, las aminas son consideradas como bases débiles. ¿Por qué son consideradas como bases débiles? Porque las aminas, cuando en presencia de agua, la amina es capaz de abstraer el protón del agua para liberar OHs. Este equilibrio en donde la amina más agua forma la amina protonada más iones hidróxidos, si se fijan de entrada, las soluciones acuosas de las aminas son básicas justamente por este equilibrio. ¿Por qué son básicas? Dan pH básico las soluciones acuosas de las aminas. Eso se los tuvieron que haber enseñado en análisis 1, ¿ok? Y si no, pues bueno, ya por eso me tienen a mí. Entonces, las soluciones acuosas de las aminas son básicas, tienen pH básico porque liberan OHs. Este equilibrio, se puede expresar como Kb, ¿sale? Entonces, acuérdense cómo se expresaba el equilibrio químico. Productos entre reactivos, ¿no? Y el agua, pues obviamente no se expresa en la constante de equilibrio, y todo eso lo vieron en análisis 1, ¿sale? Y acuérdense que Kb es la constante de basicidad que se expresa así con este tipo de reacciones. ¿Sale? Acuérdense que si le sacamos menos logaritmo a la Kb, tenemos el pKb. Porque ustedes ya trabajamos con pK, de eso sí, yo sí se los enseño, los pKs. Entonces, las bases más fuertes tienen valores de pKb más pequeños. Todo esto para que aprendan que las aminas son básicas, claro. Y con base a su pKb, yo puedo saber que entre más valores de pKb sea más chico, son más básicos, ¿sale? Aquí tenemos ejemplos de pKbs de algunas aminas muy representativas. Por ejemplo, en esta sección, ¿quién sería la amina más básica? Pues sería esta, porque tiene el pKb más chico. O por ejemplo, estas aminas terciarias, ¿quién sería más básico? Pues esta amina y con esta. ¿Por qué? Porque tiene el pKb más bajo, ¿sale? Pero bueno, esto nada más era para recordarles este show, y que también existe tanto pKa o pKb, ¿sale? Pero cuando trabajamos pKb o Kb son las constantes de basicidad. Y acuérdense muy bien que lo que les enseñaron en análisis 1, espero, que Kb por Ka es igual a Kw. En este caso, pKb más pKa era igual a 14. Nada más un dato cultural. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, las aminas, desgraciadamente, como les dije, las aminas primarias o secundarias pueden reaccionar con un electrófilo, en este caso un halogenuro primario, para formar una sal. Pues resulta que en la vida real, cuando una amina prima reacciona con un halogenuro de alquilo primario, se vuelve a formar una amina secundaria. Esta vuelve a reaccionar otra vez para formar una sal de amina terciaria. Entonces, desgraciadamente, este tipo de reacciones no es muy complicado llevar a cabo monoalquilación de aminas primarias. Entonces, lo que se le hace mejor es una alquilación exhaustiva. Las aminas primarias se alquilan exhaustivamente. ¿Cómo? Tenemos la amina primaria, por ejemplo, le ponemos el yoduro, en este caso el halogenuro primario, que en este caso es un yoduro de metilo. Este vuelve a reaccionar una vez
Después vuelve a reaccionar 2 veces para formar esta sal. ¿Sale? A ese tipo de reacciones se le conoce como alquilación exhaustiva. Una forma de poder monoalquilar, esto es tener una mina primaria. Eso sí, nada más, si yo quiero tener una mina primaria, que es el NH2, lo que nosotros hacemos a nivel laboratorio es cargarle un exceso de amoníaco, cargarle el halogenuro de alquilo. Tiene que ser primario, el halogenuro de alquilo primario, porque acuérdense que si ponemos uno secundario, vamos a tener competencia de una E2 también, entonces no. Por eso debe ser halogenuro de alquilo primario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo puedo entonces llevar a cabo formar la mina primaria sin que se me pueda polialquilar? Ahí se les dice, pues entonces es halogenuros de alquilo primario, amoníaco, y formo la mina primaria, ¿sale? Aquí tenemos el caso del bromopentano. La mina, pues obviamente desplaza al carbono, se va como una SN2, por eso ya no le explico el mecanismo, porque eso ya lo saben, y forma la mina primaria, ¿sale? Una de las ventajas de poder metilar exhaustivamente la mina es que esta mina es un mal grupo saliente. ¿Por qué? Porque la base conjugada aquí es un amiduro, es una superbase, es una base muy fuerte. Entonces, así como vimos la química de los alcoholes, que los alcohóxidos son malos grupos salientes, ¿cómo puedo hacer que el alcohol sea buen grupo saliente? Lo protono y sale. Pero en el caso de las aminas, ¿cómo puedo hacer un buen grupo saliente? O sea, ¿cómo puedo convertir a la amina en un buen grupo saliente? Pues muy fácil. Ahí sí hago una metilación exhaustiva, una alquilación exhaustiva. La hago reaccionar, en este caso, con 3 veces, con yoduro de metilo y formo esta sal. Y esta sal es un buen grupo saliente. Y ya hemos trabajado con grupos salientes, ¿sí o no? ¿Ok? Ya sabemos de los grupos salientes, ya cómo trabajarlo generalmente esto nos sirve para formar alquenos. ¿Ok? Pues resulta que podemos hacer uso de este principio. Y no fue que el profesor Hoffman, él observó lo siguiente. Él dijo, ok, yo sé cómo formar una saldamina terciaria, cuaternaria, perdón. Si yo pongo mi sal, entonces hago reaccionar una amina primaria con yoduro de metilo, formo el yoduro de trimetilamina, yoduro de trimetilamina. Este lo hago reaccionar con óxido de plata en agua, y lo único que hago es intercambiar el yoduro por el OH, para formar el reactivo de Hoffman. Con el reactivo de Hoffman va a ocurrir algo muy interesante. Entonces el yoduro lo cambio por ion hidróxido. Al calentar este hidróxido de amonio, porque acuérdense lo que voy a variar es R, ¿sí? Siempre se va a poner yoduro de metilo, siempre, o bromuro de metilo, pero en general es mejor el yoduro. Le pongo óxido de plata y formo el reactivo de Hoffman, que es el hidróxido. Resulta que si lo caliento, voy a llevar a cabo una eliminación. Ahora, antes de esto, nada más, antes de que le dé clic a la de esta, recuerden lo que vimos el año pasado de las reacciones SN1 o E1, donde obteníamos los famosos alquenos, las famosas eliminaciones que podíamos tener el, el producto de Hoffman o el producto de Zaitsev. Acuérdense, el producto más sustituido es el de Zaitsev y el menos sustituido es el de Hoffman. Pues resulta que aquí podemos obtener alquenos tipo Hoffman. ¿Cómo? Pues mediante dos. Esta reacción ya la conocemos, acuérdense. Esto se hace buen grupo saliente. El hidróxido abstrae el protón. Se forma aquí el doble enlace para formar el alqueno. El alqueno que se va a formar es el menos sustituido. Por eso se le llama de Hoffman. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo? Vamos a ver primero. Este ejemplo de amina primaria. Primero lo metilo exhaustivamente. Aquí está. Yoduro de metilo. Y después intercambio el yoduro con óxido de plata para formar este hidróxido. Este hidróxido lo caliento y puedo tener dos tipos de alquenos.
Acuérdense. Acuérdense nada más cuando vimos esos. Los hidrógenos alfa al carbono del grupo saliente. Este es el carbono del grupo saliente. Entonces, estos son los hidrógenos alfa al carbono del grupo saliente. Entonces, tanto se puede abstraer este protón como este protón. Y puedo tener dos tipos de alquenos. ¿Sale? Entonces, nada más revisen cuando estuvimos viendo E2. Voy a tener este alqueno y este alqueno. Obviamente son dos. Este es el más sustituido, que es el del Zaitsev, pero el que se forma ahora por esta reacción es el producto de Hoffman. Porque acuérdense que cuando estuvimos viendo las reacciones de E2, se preferiría formar el producto de Zaitsev. Pero ¿cómo puedo ahora sí favorecer el de Hoffman? Pues hago la metilación exhaustiva, convierto el yoduro en hidróxido con óxido de plata y después caliento y ahora sí identifico todos los alquenos que se me pueden formar y el alqueno menos sustituido es el de Hoffman y es el que más se me forma. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el hidróxido abstrae el protón alfa al carbono del grupo saliente. Ok, ese es otro ejemplo. La mina lo convierto en reactivos de Hoffman. Le pongo hidróxido, acuérdense, ese es el hidrógeno alfa al carbono del grupo saliente para formar alquenos. Entonces se le llama eliminación de Hoffman. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más otras reacciones hay? Pues las famosas acilación de aminas, y eso ya lo vimos, jóvenes, con los derivados de las últimas clases. La amina con cloruro de acilo forma una amida. En este caso tengo una amina primaria, voy a formar una amida secundaria. Y el mecanismo es exactamente lo mismo. Ataca, se deslocaliza, regresa y se va. ¿Sale? Ya el mecanismo ya no lo voy a explicar. Bueno, pues aquí está el mecanismo. ¿Sale? Ataca, se deslocaliza, regresa, se va. Aquí puede ser base, ¿eh? Por eso muchos le ponen pirina, pero ustedes pónganle base para desprotonar. ¿Vale? Entonces, con base a esto ya lo hemos visto. Un cloruro de acilo, un bromuro de acilo con amoníaco, amida primaria. Con amina primaria, amida secundaria. Con amina secundaria, amida terciaria. ¿Sale? Y es el mismo mecanismo. Ataca, se localiza, regresa y se va. Ataca, se localiza, regresa y se va. Aquí son ejemplos nada más para que vean. Exactamente lo mismo. No se asusten. Lo único que varió, ven, es el R. El R. Entonces entiendan la reactividad. Por eso siempre les sugiero, entiendan qué grupo funcional reacciona con otro grupo funcional, ¿sale? Estos son ejemplos nada más. Ok, aquí podemos ver la ventaja de la acilación de aminas. Si yo quiero nitrar, por ejemplo, si yo quiero nitrar directamente la anilina, ya saben que es ácido sulfúrico y ácido nítrico, pues resulta que ¿qué? Antes de que se nitre, la amina se protona, ¿sí o no? Entonces, como la amina se protona, esta fue una de las preguntas de un examen, de los exámenes que les hice. Entonces, resulta que la amina se protona cuando le pongo la reacción de ácido nítrico con ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ok. Entonces se protonaría la amina formando una amina protonada que es deficiente en electrones. Entonces me activaría a la posición meta. ¿Sale? Entonces se me generaría meta metanilina. Al final de cuentas tendría, después de neutralizar, sería metanilina. Entonces, ¿cómo puedo hacer realmente dirigir que se me vaya a para? Pues muy fácil. Lo que hago es, primero, acilo la amina para formar la anilida. Acuérdense que este también es director ortopara. Ahora sí, aquí con esto lo que hago es, en ácido nítrico, me lo puedo dirigir a para este. Ahora sí ya puedo nitrar. Y una de las ventajas de ojo, vean este grupo funcional. Ajá, esta anilida en medio ácido se hidroliza para formar la amina. Ajá, porque acuérdense, es una amida. Lo hidrolizo para formar la amida más el ácido carboxílico, ¿sale? Entonces, esta era la manera. Si yo quiero preparar 4-nitronilina, pues o para nitronilina, esta es la estrategia a seguir, porque si yo primero pongo la anilina, pues obviamente se me va a protonar primero, ¿sale? Formando la amina protonada que me va a dirigir en meta, ¿sale? Y bueno,
Aquí tenemos otras cosas. Como les dije, tenemos la anilina, la acilo con el cloruro de acetilo. Ahora sí puedo llevar a cabo la acilación, aquí en este caso una acilación Friedel-Crafts, que yo quiero poner el grupo acilo en la posición para. Después, ¿qué es lo que hago? Lo hidrolizo, y este grupo se me va, regresando de nuevo la amina primaria, ¿sale? Ojo. También vimos este tipo de reacciones, si no se acuerdan, las sales de diazonio. Ya nada más les estoy recordando. Esto ya más recuerden cuando vimos todo esto. Cómo pasamos de la amina para formar las sales de diazonio y toda la reacción que son las famosas reacciones de Sand-Meyer. Pero eso ya lo vimos. También vimos cómo formar las aminas por aminación reductiva. Acuérdense, tenemos la amina primaria con cetona y aldehído, forma la imina, reduzco la imina se reduce para formar una amina secundaria. ¿Sale? Entonces la imina la reduzco con hidruros de litio de aluminio, o también puedo utilizar cianoborhidruro de sodio, NaCN, BH4. Este es el cianoborhidruro de sodio y ese es quimioselectivo para reducir iminas. Entonces el cianoborhidruro de sodio también es quimioselectivo, porque qué tal si tengo otros carbonilos por ahí, pues el hidruro de litio me lo va a echar, ¿sí o no? Pero si yo nomás quiero reducir selectivamente la imina, pues utilizo cianoborhidruro de sodio, que es este. Entonces el cianoborhidruro de sodio me reduce selectivamente las iminas a las aminas. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo puedo formar entonces como una amina primaria? Pues una estrategia es utilizar la hidroxilamina. Acuérdense cuando vimos las reacciones de iminas. Tengo una acetona o aldehído, formo la imina, en este caso con OH es una oxima. Lo reduzco, ya sea con le hago la reducción, ahorita vamos a ver con cuáles. Y aquí sí, y es la única manera para formar la amina primaria. Fíjense muy bien cómo todo esto se va y me genera mi amina primaria. ¿Sale? Entonces ya vimos cómo formar aminas primarias. ¿Sale? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la pentanona, una acetona, tenemos la hidroxilamina, reduzco, esta lo puedo reducir con hidrógeno sobre níquel, o hidrógeno paladio sobre carbono, también la conocemos, acuérdense, hidrógeno sobre paladio, o paladio sobre carbono, para formar aminas primarias. O, en este caso, esta oxima, pues con hidruros de litio y aluminio, y formo aminas primarias, ¿sale? Nada más vean la reacción, los grupos funcionales que se están moviendo. Entonces aquí lo vimos. Tenemos ok. Entonces ya vimos, cetona o aldehído y una amina primaria. Una amina primaria, no la oxima. Lo reduzco, puedo reducir las iminas. ¿Cómo? Con hidruros de litio y aluminio. Mira, pues aquí está el cianoborhidruro de sodio. Era BH3, no BH4, perdón. O borhidruro de sodio. Entonces me reduce las iminas a una amina secundaria. Entonces, una cetona o aldehído saben que con una amina primaria se me forma la imina. Esa yo la puedo reducir formando aminas secundarias. ¿Y cuál era para la estrategia para formar aminas primarias? Pues la que vimos hace rato, la de la con oxima, ¿sale? ¿Sí? Pero ojo, para reducir iminas, para reducir solo iminas, pues podemos utilizar cianoborhidruro de sodio o selectivamente el cianoborhidruro de sodio o hidruro de litio de aluminio. Pero recuerden, si tengo otros carbonilos por ahí, pues el hidruro se lo va a echar. O el borhidruro de sodio también. Acuérdense que el borhidruro de sodio es quimioselectivo para cetonas y aldehídos. ¿Sale? Pero también puede reducir estas iminas. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedo obtener una amina terciaria? Pues muy fácil. Hago reaccionar la cetona o aldehído con una amina secundaria. Entonces, antes de que se me forme la enamina, obviamente antes de que se me forme la enamina va a pasar por el intermediario conocido como saldiminio. Y le cargo este triacetoxi, esa es otra nueva,
triacetoxiborhidruro de sodio en ácido acético. Esta apréndanse la completa. Triacetoxiborhidruro de sodio en ácido acético y con eso formo aminas terciarias, ¿sale? Ya no estoy viendo mecanismo, ya nada más les estoy dando las recetas, ¿sale? Tenemos el caso de esta ciclohexanona con una amina secundaria. Formo esta imina, este ioniminio, perdón, y utilizo el triacetoxiborhidruro de sodio en ácido acético para formar la amina terciaria. ¿Vale? Entonces ya vimos cómo formar aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias a partir de esta reducciones, ¿sale? Entonces, aquí como resumen tenemos este acetonaldehído con amoníaco, forma aminas. También si quisiera también formar aminas primarias, puedo utilizar amoníaco o acuérdense, puedo utilizar la hidroxilamina. ¿Vale? O si quiero una amina secundaria, pues con una amina primaria seguida de cianoburhidruro de sodio. Y si quiero una amina terciaria, pues acuérdense que lo que cambia es R. Nada más lo único que yo varío es la naturaleza de los R's. No hay más, no hay pierde, ¿sale? ¿Ok? Entonces una amina secundaria, también puedo ponerle cianoborhidruro de sodio, el otro reactivo que les enseñé, triacetoxiborhidruro de sodio en ácido acético y forma las aminas terciarias. ¿Sale? Entonces ya vimos varias maneras de preparar amina primaria, amina secundaria y aminas terciarias. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? La acilación. Tenemos... pues esta parte pues ya lo vimos, ya nada más les voy a recordar. Acuérdense, la amina con un cloruro de acilo, puedo reducir la amida, eso ya lo vimos para formar una amina. Tenemos, por ejemplo, la amida primaria, puedo formar amina primaria. Acuérdense que se reduce con el cloruro de acilo con amoníaco, formo la amida primaria, que si le pongo hidruro de litio y aluminio, formo amina primaria. Estas reacciones ya lo vimos, estas ya las vimos. ¿Ok? Nada más se las estoy recordando para que vean que entra en la parte del tema de aminas. Si yo quiero formar aminas secundarias, ¿cómo lo hago? Pues el cloruro de acilo lo hago reaccionar con amina primaria, tengo la amida secundaria, hidruro de litio y aluminio y tengo mi amina secundaria. ¿Cómo hago esto? Pues un ejemplo, tengo el cloruro de butanoilo con esta amina, formo la amida secundaria, le pongo hidruro de litio y aluminio seguido de agua. Acuérdense que al carbonilo se le ponen 2 hidrógenos y tengo la amina secundaria, ¿sale? Y para formar aminas terciarias, pues muy fácil. Parto del cloruro de acilo, le pongo una amina secundaria, tengo una amida terciaria y la puedo reducir para formar aminas terciarias, ¿sale? Es un poco, no es difícil, nada más sé que es mucha información. Entonces tengo este cloruro de acilo, le cargo dietilamina, es una amina secundaria, formo la amida terciaria y la amida terciaria la reduzco para formar la amina terciaria. Entonces son estrategias nada más. Ok, vamos a ver otra forma de preparar aminas primarias, ok, pero esto es a partir de un haluro primario secundario o un tosilato. Acuérdense cuando vimos los alcoholes, sí, cuando vimos alcoholes para formar tosilos y le poníamos una SN2 con una ácida de sodio. A la ácida de sodio le cargamos hidruro de litio de aluminio o hidrógeno sobre paladio para formar una amina primaria. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el 1-bromo-2-feniletano, es una SN2. Formo la ácida. La ácida la reduzco para formar una amina primaria. Aquí, por ejemplo, tenemos la ácida de sodio con este bromuro, que es un halogenuro de alquilo secundario. Tengo la ácida y se reduce a la amina primaria. Entonces ya vimos varias estrategias muy interesantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es otro ejemplo. Tenemos el halogenuro de alquilo primario, tenemos la SIDA, lo reducimos con hidrógeno sobre platino también, o hidruro de litio y aluminio en agua y formamos la amina primaria, ¿sale? Entonces, ya vimos varias estrategias para formar aminas primarias, sí, ahí lo que les sugiero entonces es
cómo formar aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias, ajá, y hagan sus sumarios de reacciones, ¿ok? Eso también ya lo vimos, acuérdense, nada más les estoy recordando, un cianuro con un halogeno de alquilo tosilato, al final de cuentas estos dos grupos salientes, si se acuerdan, ajá, el nitrilo, eso ya sabemos, esto lo vimos, hidruro de aluminio y amina. Esta parte ya de aquí ya la vimos. Sí, nada más les estoy recordando, reducción de nitrilos. También reducción de nitro, ¿se acuerdan? Un nitro, esas reacciones también lo vimos, cómo pasar de un nitro a una amina. ¿Sale? Es nada más les estoy recordando nada. Ok, ya para terminar, les digo, ya no estamos viendo mecanismos de reacción, pero sí si les pongo las reacciones, pues ya mínimo apréndanselas, pero no les estoy viendo mecanismos de reacción. Tenemos el reordenamiento de Hoffman o arreglos de Hoffman. Fíjense, nosotros ya sabemos preparar una amida primaria. Pues muy fácil, el reordenamiento de Hoffman es una amida primaria, lo hago reaccionar con cloro o bromo en presencia de hidróxido de sodio para formar amina primaria. Esta amina primaria, ¿cómo ocurre el mecanismo? No sé si vamos a ver el mecanismo, ¿ok? Pero bueno, al final de cuentas es una amida primaria. Eso sí, siempre se requiere una amida primaria. Un halógeno como cloro bromo y medio básico. Obviamente esta reacción se pone así porque está balanceada, pero yo nomás es medio básico, cloro bromo y forma la amina primaria. Y aquí están los ejemplos, no vamos a ver, les digo mecanismo. Como de una amida primaria, lo único es que se va, fíjense, se elimina el carbonilo y este nitrógeno se pega al carbono que estaba pegado al carbonilo para formar aminas primarias. Entonces fíjense, este carbonilo se va y este nitrógeno se pega al carbono que está pegado al grupo carbonilo. Esta amina se pega al carbono del grupo carbonilo. Al carbono que está pegado al grupo carbonilo. Entonces, esas son las condiciones que deben de poner en su examen. Ajá. Cloro medio básico, agua. Cloro medio básico, agua. O bromo medio básico, agua. ¿Sale? Este es el arreglo de o el reordenamiento de Hoffman. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya vimos más reacciones y con esto doy por terminado el tema de aminas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, era puro, más que nada, pues, era muy simple la reacción a lo que estuvimos viendo, pero es mucha información, ajá, para que entonces hagan bien su resumen de reacciones y con eso, miren, no van a tener ningún problema, ¿ok? Y acá está con estos ejemplos de la última reacción, pues aquí tienen los últimos ejemplos, ¿ok? Entonces, ya nomás faltaría un último tema, ese es el tema más fumado de todos los que hemos visto, ¿sale? Pero está fácil, no se apuren. Y con eso terminamos, doy por terminada oficialmente la clase de química orgánica. ¿Sale? Entonces con esto, por favor ya vayan estudiándola, porque sí es mucha información, pero créanme, se los voy a hacer sencillo los primeros ejercicios, recuerden, voy a llevar la misma dinámica. ¿Ok? Tarea para exentar si ustedes quieren, dudas y luego examen. Sale jóvenes, nos vemos y con esto termino oficialmente aminas.